El silencio que siguió al disparo, la historia de Katina Rose Solano. Tenía solo 18 años y acababa de comenzar la universidad. Soñaba con ser dentista, ayudar a la gente a sonreír. Pero en su primer día como estudiante en el campus de la Universidad del Pacífico, Katina Rose Solano fue asesinada de un disparo en la cabeza. Aquel que apretó el gatillo no era un extraño. Era su exnovio, Steven Burns, un joven atlético, educado, vecino de toda la vida y bien recibido por la familia. Esa noche de septiembre de 1979, la confianza se convirtió en traición, y lo que siguió no fue solo una muerte, sino una larga cadena de preguntas sin respuesta, mentiras sostenidas por décadas y un dolor familiar que aún no encuentra descanso. Como siempre, si aprecia nuestra narración de crímenes reales, dale me gusta y suscríbete. Juntos, descubrimos historias convincentes de crímenes y misterio. Desde el principio, la historia de Katina estuvo marcada por la esperanza. Primera de su familia en ir a la universidad, su llegada al campus fue celebrada como el inicio de algo grande. Pero ese sueño se rompió de manera brutal la misma noche que empezó. Steven Burns la convenció de encontrarse con él por última vez para hablar. Lo que Katina no sabía era que Steven llevaba consigo un arma, un revólver calibre .38 que, según testigos, había sido visto en su poder semanas antes, y que se sospechaba fue robado del negocio del padre de Katina. Ese revólver jamás apareció. No hubo huellas, no hubo pruebas balísticas. Solo una bala y un cuerpo. Y un vacío legal que obligó a los investigadores a armar el caso con fragmentos, testigos que vieron a Steven con un objeto envuelto en una toalla, vecinos que recordaban comportamientos extraños, una familia rota. La desaparición del arma se convirtió no solo en un problema jurídico, sino en una herida emocional. ¿Dónde está? ¿Por qué nunca apareció? ¿Fue parte de un plan desde el principio? La noche anterior al crimen dejó otra pista que se ignoró demasiado pronto. La hermana de Katina, Nena, vio a Steven fuera de la casa familiar. Caminaba de un lado a otro, nervioso, con una toalla envuelta en la mano. Nadie llamó a la policía. Nadie pensó que algo terrible podía pasar. Steven no era un desconocido, era el chico de enfrente, el que compartía cenas con ellos, el que alguna vez fue parte de la familia. Esa cercanía fue lo que permitió que bajaran la guardia. Pero la verdad es que, al día siguiente, Katina estaría muerta. Lo más perturbador no fue solo el asesinato. Fue lo que vino después. Tras dispararle por la espalda, Steven no huyó. Volvió tranquilamente a su dormitorio, se recostó, acomodó la almohada y encendió el televisor. Vio el partido de Monday Night Football como si nada hubiese ocurrido. Esa calma escalofriante, la capacidad de pasar de un asesinato a un entretenimiento banal en cuestión de minutos, reveló algo más profundo. Esto no fue un crimen pasional, fue una ejecución meticulosamente planeada. Las autoridades arrestaron a Steven y en 1980 fue condenado por asesinato en segundo grado. La familia Solano creyó, ingenuamente, que la justicia se había cumplido. Pero la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Porque en Estados Unidos, una sentencia de 17 años a cadena perpetua significa que, con el tiempo, el asesino puede solicitar la libertad condicional. Steven lo ha hecho 13 veces. Y en cada una, la familia tuvo que revivir el horror, enfrentarse a él en la sala de audiencias y suplicar que no lo liberen. Lo más indignante fue la evolución de su historia. En cada audiencia, Steven cambiaba su versión. Primero dijo que fue un accidente, luego un arrebato de furia, más tarde insinuó que Katina llevaba el arma. No fue hasta la 12ª audiencia que finalmente confesó: me enojé, saqué el arma y le disparé. Pero incluso entonces negó haberla acosado, haber estado fuera de su casa la noche anterior, haber planeado el crimen.
La familia, que nunca faltó a una audiencia, escuchaba año tras año cómo el asesino manipulaba la narrativa, moldeándola para adaptarse a las expectativas del Comité de Libertad Condicional. Lo que queda claro es que Steven Burns no ha mostrado un verdadero remordimiento. Sus declaraciones son técnicas, mecánicas. Como si hubiera aprendido a sonar arrepentido sin realmente estarlo. Una profesora suya describió años después que sentía algo raro en él. Decía que sus disculpas eran vacías, que no había calor humano en sus palabras. La Junta de Libertad Condicional también lo notó, señalaron su afecto plano y su tendencia a minimizar lo ocurrido. Y sin embargo, él sigue siendo elegible para salir. La paradoja de todo esto es desgarradora. Katina no tuvo segunda oportunidad. Nunca se graduó, nunca cumplió su sueño de ser dentista. Nunca adoptó el perro que quería. Su historia quedó detenida en esa noche, congelada. Pero su asesino, con cada audiencia, recibe otra posibilidad de reconstruir su vida. La familia Solano no tiene ese lujo. Para ellos, no ha pasado el tiempo. Para ellos, el juicio ocurre cada 2 años, con cada nuevo intento de Steven por salir libre. A raíz del crimen, la madre de Katina, Harriet, fundó la organización Crime Victims United, que ha luchado por los derechos de las víctimas durante décadas. Nena, su hermana, se convirtió en enfermera. Su otra hermana, en fiscal especializada en violencia doméstica. Todas transformaron el dolor en acción, en un esfuerzo por evitar que otras familias sufran lo mismo. Y aún así, a pesar de su activismo, siguen siendo llamadas a testificar, a defender una sentencia que se suponía era para siempre. Al final, el caso de Katina Rose Solano es más que un crimen. Es un retrato de cómo el sistema judicial puede fallar emocionalmente, incluso cuando cumple legalmente. La condena existió, sí. Pero la paz, no. La verdad fue parcial. El arma sigue desaparecida. Las versiones siguen cambiando. Y la herida sigue abierta. Katina era más que una víctima. Era una chica que usaba zapatillas altas para jugar baloncesto, que dejaba los cordones sueltos, que escribía en su diario que quería que su vida significara algo. En su última llamada a casa, dijo, «Dile a papá que lo amo». Esas fueron sus últimas palabras. Hoy, al contar su historia, intentamos cumplir ese deseo. Su vida sí significó algo. Y seguir diciéndolo en voz alta es la única forma que tenemos de asegurar que ella, su historia y su memoria no desaparezcan, como desapareció el arma, como casi desapareció la verdad. Si te ha gustado esta impresionante historia de crímenes reales, apóyanos dándole me gusta y suscribiéndote. Juntos, descubrimos historias convincentes de crímenes y misterios, así no te perderás nuestro próximo video.